Buenos días, bienvenido a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. Hoy continuaremos con los contenidos de nuestro curso. La semana pasada revisamos varias cosas con respecto a series numéricas. En particular estudiamos con cierto detalle el caso de las series positivas. Estas series de potencia no siempre van a estar asociadas con series positivas, sin embargo lo que vayamos necesitando lo vamos a revisar en el camino. Veamos de qué se trata esto. Bien, lo que nos tiene que llamar la atención de esto es una igualdad, como la que está arriba, donde colocamos e elevado a x, la función exponencial, como siendo igual a una expresión que se asemeja a un polinomio, excepto por el hecho de que hay unos puntos suspensivos al final, dando la idea de que esa suma es infinita. En otras palabras, a nuestra función exponencial estamos asociando una serie que viene a ser de alguna manera una generalización, si lo quieren ver así, de lo que es un polinomio. Con lo que hemos revisado en el curso no estamos todavía en condiciones de decir por qué estas dos expresiones son iguales. Sí que tuviera sentido decir que las dos expresiones son iguales. Sin embargo, vamos a revisar las herramientas que necesitamos para llegar a ese tipo de cosas. Probablemente, independiente del hecho si ya han revisado estos contenidos del curso, probablemente en algún momento se hayan encontrado con una expresión de este tipo para la exponencial, en la cual estamos representando como un polinomio infinito, entre comillas, y una expresión como esa, la que está en el lado derecho, lo que le vamos a llamar como serie de potencias. Y bueno, en estas clases vamos a desarrollar los conceptos asociados a las series de potencias. En particular vamos a ver qué sentido tiene hablar de lo que es un radio de convergencia. Bueno, lo primero es ver de qué se trata esto. Una serie de potencias, bueno, que está centrada en un cierto número real que estamos llamando como x sub 0, es una serie que tiene la forma que ustedes pueden ver. Entonces estamos usando potencias de x menos x sub 0. El x es una variable, si lo quieren pensar así. Y nosotros entonces tenemos una expresión que asemeja a un polinomio, excepto por el hecho de que esto es una serie. Entonces tengo un término con n igual a 0, que es constante. Tengo un término, digámoslo así, de grado 1, en x menos x0. Tengo un término de grado 2, en x menos x0. Y así tengo más términos, uno para cada grado posible, y por lo tanto tengo una suma infinita. Este tipo de expresión es lo que llamaremos serie de potencia. Y ciertamente los a sub n tiene que ser una sucesión de números reales. Son justamente los coeficientes que van acompañando. Eso es nuestro objeto de estudio. Ahora, si nosotros comparamos con lo que está arriba, uno podría pensar, bien, si yo tengo mi x, que les dije que lo pensáramos como una variable, y reemplazamos el x por un número real, vamos a tener una serie numérica. Y como serie numérica, esta puede ser convergente o puede ser divergente. Y una pregunta interesante de responder es, una vez que está dada su serie de potencia, en particular ustedes conocen estos coeficientes, a sub n, una pregunta interesante viene a ser, ¿para qué valores de x esa serie numérica va a ser convergente? Y ciertamente nosotros tenemos un caso donde esto ocurre, que es cuando el x es igual a x sub 0, porque todos los términos de grado 1 en adelante pasan a ser iguales a 0. Por lo tanto, la serie tendría un solo término no nulo, y por lo tanto converge a ese valor constante, a sub 0. Así que en el centro de la serie de potencia nosotros ya tenemos convergencia. Ahora nos podemos preguntar, ¿en qué otros valores de x, en qué otros puntos x converge la serie? Bien. En parte eso es lo que vamos a responder en las páginas siguientes, pero la idea es que ustedes piensen qué métodos
o qué criterios de convergencia nosotros tenemos y que nos podrían ayudar a responder esta pregunta. Si proponen alguno, está bien. ¿Qué podríamos usar? Bien, aquí depende ciertamente de cuáles son los A sub n y cuáles que ustedes reemplazan, porque nosotros disponemos de criterios cuando los términos son todos positivos. Y aquí, dependiendo del X que nosotros tengamos, esto podría ser una serie de términos positivos o no. Si olvidamos por ahora esa dificultad y empezamos a proponer criterios, ciertamente los de comparación y el de la integral no parecen muy adecuados. Pero sí podríamos ver qué pasaría si tuviéramos derecho a usar el criterio de la razón. Entonces, todo esto a nivel intuitivo, si pudiéramos usar el criterio de la razón, yo tendría que tomar el término n más 1 y dividirlo por el término n. Olvidamos escribir más 1, lo hacemos ahora. Entonces, al comparar dos términos consecutivos, si intentáramos el criterio de la razón, obtenemos algo como esto. Y la idea es que básicamente nos da, es que tendríamos que ver cuándo este límite, cuando esto en el límite tiende a algo menor que 1. Y básicamente esto va a ser posible para los valores de x que están cerca de x sub 0. En otras palabras, nuestra intención va a ser que x menos x0 sea pequeño para poder garantizar convergencia. Si lo intentáramos con el criterio de la raíz, la cosa no cambia mucho, porque tendríamos raíz enésima de an por x menos x0 a la n. Así que nos va a quedar un raíz enésima de an, que no es muy manejable en varios casos, pero en otros sí, multiplicando x menos x0. Y de nuevo recuperamos la idea de que tendría que ser para un valor de x cercano a x0. Entonces, a modo de defensa de estos criterios en particular, porque habíamos dicho la semana anterior, para las series numéricas había una suerte de frontera entre las series convergentes y divergentes, algo muy desde el punto de vista de las ideas, porque dijimos que ese concepto no se podía establecer de forma rigurosa, pero imaginando esa frontera, el criterio de la razón y el criterio de la raíz no eran muy convenientes cerca de la frontera de eso. Sin embargo, ahora son los criterios que nos permiten avanzar o por lo menos dar una respuesta intuitiva de lo que nosotros vamos a hacer. Además de contar con la ventaja de que en general son bien simples de manejar. Vamos con los ejemplos. La serie que teníamos originalmente, donde el término en general es x a la n sobre n factorial y n empieza en 0, va para infinito, es una serie de potencias. Porque ciertamente tenemos todas las potencias posibles de x. El centro de la serie de potencias es 0. Y el coeficiente de x elevado a n es 1 sobre n factorial. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro de serie de potencia.
Y mejor todavía, si nosotros confiamos en lo que dijimos al principio, tenemos una expresión para eso. Bueno, más allá de eso, vamos al segundo ejemplo. Tengo otra serie de potencia, donde el centro también es 0, y a sub n es el que acompaña el x elevado a n, que viene a ser menos 1 a la n más 1 sobre n. Lo único que vamos a decir, y que aquí sí lo podemos hacer, es que no está definida la serie de potencias para todos los x reales. Si por ejemplo reemplazas por menos 1, le va a quedar un menos 1 a la n multiplicando un menos 1 a la n más 1 en el numerador, y eso es menos 1. El menos lo han sacado de la serie, y básicamente me queda la serie armónica, con un signo negativo, que es una serie divergente. Así que la serie de potencia no necesariamente convergen para todo x real. Vamos con un ejemplo adicional. Estudiar la convergencia de una serie de potencias, donde el término general es x menos 3 elevado a n. Bien. Afortunadamente esta serie es geométrica. Entonces observan con cuidado la serie geométrica, la razón de la serie x menos 3, entonces hasta nosotros ya sabemos la respuesta en este caso, y sabemos mejor todavía, que es lo que nos va a interesar más adelante, sabemos a cuánto converge en los valores de x donde esto converge. Aquí sugiero usar el criterio de la razón, lo cual tiene la pequeña dificultad de que para los valores de x menor que 3, la base es negativa, por lo tanto habría que tomar un valor absoluto. Así que básicamente la idea es ver que esta serie es geométrica cuando reemplazan un valor de x. Y la razón de la serie es x menos 3. Lo que sabemos de series geométricas es que esta razón tiene que ser en valor absoluto menor que 1. Y los valores de x que hacen esta desigualdad se cumpla son los que están entre 2 y 4 como intervalo abierto. Ese va a ser nuestro dominio. Fuera de ese dominio, la serie diverge. Por lo tanto, nosotros sabemos que esta serie de potencias define una función en ese intervalo abierto. Bien. En este ejemplo, bien simple, digamos, tenemos entonces que los valores donde la serie converge son un intervalo alrededor del 3. O sea, yo me ubico en el número 3 de la recta numérica. Si retrocedo una unidad, llego al 2. Si en vez de eso hubiera avanzado una unidad, llego al 4. Entonces, básicamente es pararse en el número 3 y ver todos los puntos que están a una unidad, a menos de una unidad de distancia, en realidad, del 3. Y obtengo ese intervalo. Y una pregunta natural es, ¿cuándo existe un número R positivo que haga esta serie que esté bien definida? O sea, que sea convergente para los valores de x que cumple una desigualdad como la que está abajo. En otras palabras, el problema de convergencia lo estamos transformando en un problema de determinar un R, confiando en que todos nuestros conjuntos de convergencia van a ser como esta naturaleza. Ya veremos si esto es así. Un ejercicio para que ustedes lo piensen, les voy a dar unos 5 minutos, se parece al anterior, así que 5 minutos para que ustedes determinen para qué valores de x esta serie de potencias es convergente. Con lo cual detenemos la grabación ahora. Bien, vamos a la solución de este ejercicio. Determinar todos los valores de x para los cuales esta serie de potencias es convergente. Y bien, nuevamente podemos observar el aspecto de esta serie, se ve como una geométrica. Yo pongo serie geométrica entre comillas, porque hemos visto que la serie geométrica es una serie numérica, y esta es una serie de potencias. Sin embargo, salvo por ese detalle,
que en realidad si usted reemplaza el x por un número real cualquiera, que es lo que nosotros pretendemos hacer, obtenemos efectivamente una serie geométrica. Entonces, bajo esa salvedad, nuestra serie geométrica tiene una razón, en este caso, que es x medios. Y en ese caso nosotros sabemos cuándo converge. Únicamente para los valores de x que cumplen la inecuación que es valor absoluto de x sobre 2 menor que 1. Y esto, bueno, me queda el valor absoluto de x, todo eso dividido entre 2, y si multiplico por 2, me queda que el valor absoluto de x tiene que ser menor que 2. Así que, ¿cuáles son los valores de x expresado como conjunto numérico? Tiene que ser todo lo x en el intervalo abierto, desde menos 2 hasta 2. Y nuevamente tenemos una situación como la que habíamos mencionado anteriormente, que es la siguiente. Si imaginamos una recta numérica, y en esa recta numérica marcamos el 0, que es el centro de la serie de potencias. Nuestra solución es un intervalo desde menos 2, lo vamos a colocar con un circulito, hasta 2. Y lo que quiero llamar la atención de esto es lo siguiente. Los que me sirven son un intervalo, en este caso un intervalo abierto, pero es un intervalo que tiene 0 como punto medio, y que si ustedes se paran en ese punto medio, tienen 2 unidades para moverse hacia la derecha, tienen 2 unidades para moverse hacia la izquierda. Y este 2 es la idea de R mayúscula que habíamos anticipado en la página anterior de la presentación. En otras palabras, R viene a representar cuánta distancia tengo para moverme desde el centro de la serie de potencia hacia la izquierda o hacia la derecha, para obtener valores donde esto es convergente. Bien. Esta página es básicamente para darnos cuenta que en este estudio de serie de potencia aparece alguna situación que no habíamos revisado anteriormente sobre la serie numérica, y es ver qué pasa cuando los términos no son todos positivos. Eso nos podría traer algún tipo de problema en este estudio de serie de potencia, porque para algunos valores de x sí vamos a tener términos positivos y negativos. Así que aquí tenemos que existen series numéricas que tienen términos positivos y negativos. Ahí tenemos un ejemplo como la serie p con p igual a 2, más una alternancia de signos. El primer término de esa serie p con p igual a 2 es positivo, después viene negativo, después viene positivo, después viene negativo, después viene positivo, negativo, y así va alternando infinitamente. En otras palabras, para este ejemplo, los que tienen posición impar, el primero, el tercero, el quinto, el séptimo, así, esos son positivos. Los que tienen posición par tienen signo negativo. Para comprender qué es lo que pasa en este caso en particular, vamos a definir convergencia absoluta. Entonces, si tengo una serie, aquí no hay condición sobre la sub n. Podrían ser todos positivos, podrían ser todos negativos, podrían haber algunos positivos y algunos negativos. Y esos podrían estar de forma alternada o podrían estar de la manera que uno quiera en realidad. Entonces eso es lo que quiero enfatizar, que estos son números reales y básicamente da igual la distribución de signos. Una serie numérica la vamos a llamar absolutamente convergente si sigue siendo convergente al momento de poner valor absoluto a todos los términos. En otras palabras,
Los términos que eran positivos siguen siendo positivos, y los términos que eran negativos pasan a ser positivos. Lo cual me da una serie positiva donde tenemos distintos criterios, como hemos visto en clases anteriores. Y si esa serie con todos los términos positivos es convergente, entonces la serie original la vamos a llamar como absolutamente convergente. ¿Y de qué nos sirve eso? Nos sirve porque tenemos un teorema, como el que está enunciado aquí, que nos dice que si una serie es absolutamente convergente, entonces esa serie, digamos, original sí pasa a ser convergente, en realidad. Si lo vemos como ejemplo, el que está escrito arriba es una serie que no tiene términos positivos y solo tiene términos positivos y negativos. Tiene de los dos. Si nosotros consideramos la serie con valor absoluto, sería básicamente ponerlos a todos con signo más. Y si todos tienen signo más, está una P serie con P igual a 2, así que sería convergente. Eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Y lo interesante es la conclusión. Nosotros de la serie inicialmente no sabíamos mucho, pero ahora sí sabemos, gracias a que la serie con todos los términos positivos converge, sabemos que la original, que vendría a ser 1 menos un cuarto más un noveno, menos 1 sobre 16 y así, usando los cuadrados perfectos como denominador, eso también converge, gracias al teorema. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo usar el teorema que está abajo. Si nosotros ponemos a todos con signo positivo y eso converge, entonces lo original también converge. Y para terminar una serie que sea convergente, pero no absolutamente convergente, nosotros tendríamos que empezar con una que sabemos que diverge. Y la idea sería cerca de esa frontera, que es la que estábamos hablando al principio de la clase, o sea, una que sea divergente, pero no por mucho, o divergente, digamos, con un crecimiento lento. Entonces, una buena idea para poder llegar a esto, no vamos a guardar todos los detalles con lo que tenemos hasta ahora en el curso, pero una buena idea sería, por ejemplo, empezar con la serie armónica y colocar algunos signos más y menos de manera conveniente. Y bueno, al poner los signos más y menos, probablemente sería intuitivo dejar, por ejemplo, el primero positivo, después negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y así seguir. Y esa serie alternada, podríamos llamar, es convergente. No vamos a entrar en esos detalles ahora porque no podemos hacerlo, pero lo interesante es que esa serie converge. Pero no absolutamente. Bien, tenemos el siguiente teorema, que justamente tiene que introducir el concepto de radio de convergencia. En realidad uno tiene que demostrar este teorema en primer lugar, y una vez que tiene la demostración del teorema, uno ve cuál de los tres casos se da, y a partir de eso define un número real que es el que vamos a llamar como radio de convergencia. Y la situación es básicamente lo que vimos en uno de los ejemplos anteriores, de la idea de que es pararse en el centro de la serie de potencia y tener una distancia para moverse hacia la izquierda y hacia la derecha, en la cual la serie de potencias pasa a ser una serie numérica convergente. Y bien, veamos de qué se trata. Tenemos una serie de potencias. Cuando usamos esta notación de f de x igual a la serie de potencias, significa que esto me define una función en alguna parte. Esta es una serie de potencias centrada en x sub 0, conozco los coeficientes. Existen tres posibilidades. La primera es que solamente converge en x sub 0,
No hemos visto todavía un ejemplo de esa naturaleza, pero tampoco es muy difícil de fabricar. Así que podría darse ese caso, que básicamente tiene relación con un A sub n que crece muy rápido. Eso es como la idea intuitiva de esto. La segunda opción es que la serie de potencias converja para todos los reales. Eso nos da la idea de la serie asociada a la exponencial que pusimos antes. A pesar de que con eso le estoy anticipando lo que va a pasar con eso, porque no lo hemos demostrado. Pero sí, nosotros digamos que ya tenemos un ejemplo donde la convergencia es para todos los reales. Y la tercera opción es la que vimos con detalle en algún ejemplo anterior, de que existe un R positivo, de manera que la función converge absolutamente para todos los valores de x que están a distancia menor que r del centro de la serie de potencia. Como el dibujo que hicimos antes, el dibujo que ustedes tienen abajo. Si esa distancia, desde el punto que ustedes eligen hasta el centro de la serie de potencia es mayor estricto que r, la serie diverge. Y si esa distancia fuera igual a r, este teorema no es concluyente. Lo que significa que, bueno, van a haber ejemplos donde los dos divergen, van a haber ejemplos donde los dos convergen, van a haber ejemplos donde solo el de la izquierda converge, pero el de la derecha no, y viceversa, también hay ejemplos donde el de la derecha converge, pero el de la izquierda no. O sea, las cuatro opciones, alguna de ellas también se podría dar. Bien. En este teorema, el paso 3 define un número real positivo. Perfecto. En el caso 1 vamos a definir que el R mayúscula es igual a 0. Y en el caso 2 vamos a definir R mayúscula igual a infinito, que tiene relación con esa libertad de movimiento. Si la convergencia fuera solamente en un punto, no puedo moverme ni a la izquierda ni a la derecha porque ya me voy a casos divergentes. Y si la convergencia fuera en toda la recta de los reales, yo me puedo parar en el centro de la serie de potencia y moverme todo lo que quiera izquierda y derecha. Así que esa noción de radio es lo que está asociado a R y justamente por eso se le llama radio de convergencia de la F. Entonces solamente enfatizar, una vez más, que a partir del teorema, si estamos en el caso 3, si el R es positivo, un número real positivo, entonces converge en un intervalo abierto, centrado en el x sub 0 y bueno, a partir del centro, digamos, te vas a mover a la izquierda y la derecha R unidades. Y la convergencia hay que chequearla en los extremos. Entonces, como se puede ver en la figura. Convergencia absoluta en el interior del intervalo, en el exterior del intervalo diverge y en los extremos hay que verificar. Y bueno, para poder implementar este teorema, lo que habíamos dicho al principio, ustedes observan la expresión que tenemos para, como término general de una serie de potencia. Lo más simple es usar el criterio de la razón. En realidad, un criterio de la razón junto con una idea de convergencia absoluta. Son las dos juntas las que me permiten llegar a este resultado. El de la raíz también se podría, pero normalmente, como ya dijimos antes, el de la raíz enésima de AN normalmente es más difícil de calcular. Pero se puede usar. ¿De qué se trata esto? Entonces tengo mi serie de potencias. Vamos a asumir que este límite existe. Así que el radio de convergencia es el inverso multiplicativo de este límite. Si el radio de convergencia es infinito, este límite viene a ser 0. Si el radio de convergencia es 0, el límite viene a ser infinito. En realidad ustedes lo piensan al revés porque calculan el límite primero. Si R minúscula es 0, el radio es infinito. Si R minúscula es infinito, el radio es 0. Y bueno, debido al teorema anterior, si el radio de convergencia es 0, el F en el centro sea igual a 0. Eso es... corregir una cosa aquí.
Porque en realidad siempre que ustedes reemplazan el x por x sub 0, acá tengo una expresión que vale 0 para n mayor o igual que 1. Pero para n igual a 0, esto sería 1 multiplicado por a sub 0. Esto debería decir a sub 0. En realidad se cumple siempre. Bueno, si el radio de convergencia es positivo, existe para cada uno de estos números, y sabemos cuánto vale en el centro, pero no sabemos a priori cuánto vale en los otros puntos. Si el R infinito, bueno, está definida para todos los reales, y ya sabemos cuánto vale en el x sub 0. Entonces, salvo por esa corrección. Con este teorema estamos respondiendo la primera de dos preguntas interesantes sobre series de potencia. La primera pregunta interesante, que es la que estamos respondiendo ahora, es ¿para qué valores de x la serie de potencias converge? Y la respuesta viene dada ya sea por solamente un punto, el centro de la serie, ya sea un intervalo alrededor del centro de la serie de potencia, con un R para moverse hacia adelante y hacia atrás, y chequear los extremos de ese intervalo. Y una tercera respuesta que son todos los reales. La segunda pregunta interesante que no podemos responder todavía con lo que hemos hecho hasta ahora, salvo casos muy particulares, es ¿a cuánto converge la serie? Lo cual me va a dar una función definida en el intervalo de convergencia, pero ese es el paso siguiente. Es el paso que seguramente revisaremos más adelante esta semana. Vamos a un ejemplo. Estudio el intervalo de convergencia de esta función, de esta serie de potencia. En términos generales, menos 2 a la n sobre n más 1 multiplicando x menos 3 a la n. Damos la solución. Por alguna razón se quieren olvidar del x menos 3, pero se tienen que acordar al final de cuentas de esto. Entonces voy a hacer la alternativa. ¿Cómo sería esto? Si usáramos el x menos 3, que podría ser como también más intuitivo. Si usáramos el x menos 3 a la n, sería menos 2 a la n sobre n más 1. O sea, disculpen, el término n más 1. Por x menos 3 a la n. Por el término enésimo invertido. Si ustedes lo hicieran de esta manera, siempre se va a producir una simplificación del x menos x sub 0 a la n. Entonces siempre va a haber un x menos el centro en valor absoluto. Y el resto de las cosas, justamente lo mismo que está escrito ahí, así que básicamente lo que está en el archivo original es como evitarse la parte del x menos algo elevado a n. Simplemente yo se los quiero enseñar para que vean que está la alternativa, no más que eso. Con el menos 2 todavía puedo hacer una simplificación de esa. Me queda solamente el menos 2. Bueno, el menos 2 dentro del valor absoluto queda como 2. Me quedaría n más 1 sobre n más 2, que son positivos, así que tampoco le importa mucho el valor absoluto. Me queda el x menos 3, ahí sí es importante. En valor absoluto, x menos 3. Si continuáramos de esta manera, tendría que calcular ese límite. Sería 2, esto tiende a 1.
valor absoluto de x menos 3. Eso lo tengo que comparar con el 1. Me queda que el valor absoluto de x menos 3 es menor que 1/2. Y de ahí me quedaría que el x pertenece a un intervalo centrado en el 3. Y a partir del 3 tengo un r igual a 1/2. Eso me da nuevamente, bueno, 3 menos 1/2 es 5/2 y 3 más 1/2 es 7/2. Sin embargo, eso no lo puedo escribir todavía. Ya veremos por qué. Bueno, lo que estaba escrito originalmente me dice, bueno, calcule el R minúscula, obviamente le va a dar 2, tiene el R mayúscula que es 1/2, así que tengo convergencia cuando x menos 3 en valor absoluto es menor que 1/2. Y no puedo colocarlo como intervalo todavía porque me falta analizar esos extremos. Entonces, vamos a colocar aquí la advertencia, es bueno que pasen estas cosas. Que a partir de esto todavía no puedo dar una respuesta, porque tengo que ver qué pasa en los valores extremos del intervalo, que en este caso son 5/2 y 7/2. Bueno, no es tan difícil porque, claro, puedo reemplazar. Puedo reemplazar y podría ver qué es lo que ocurre. Por ejemplo, si el x fuera 5/2, yo puedo reemplazar. Me quedaría la serie menos 2 a la n sobre n más 1 menos 1/2 a la n. 5/2 menos 3 menos 1/2. Multiplico las potencias que tienen exponente n, me va a quedar 1 a la n, o simplemente 1. Y se diverge. Así que nosotros sabemos que el 5/2 está fuera del intervalo. Si fuera 7/2, ahora me queda 1/2 a la n. Me quedaría la serie de menos 1 a la n sobre n más 1. Y va a tener un problemita ahí, porque no hemos dicho todavía qué pasa con eso. Veamos de qué se trata. Vamos a borrar lo que está aquí. Porque básicamente esto ya está hecho. Estudie la convergencia en los valores extremos del intervalo. Entonces sabemos que hay convergencia entre 5/2 y 7/2. Hay que revisar los extremos, porque fuera de ese intervalo cerrado ya no, ya la serie diverge, y dentro converge, entonces falta ver los extremos. A ver, ¿qué pasa en cada uno? En 5/2 tenemos la serie que habíamos mencionado, 1 sobre n más 1. Esa serie diverge, así que en 5/2 no tenemos convergencia, me queda fuera. Para 7/2 queda la serie que habíamos anticipado, menos 1 a la n sobre n más 1. Es su término general. Ya lo habíamos anticipado, esto es 1 menos 1/2 más 1/3 menos 1/4 más 1/5 menos 1/6, y así sigue. Así que le podemos llamar como serie armónica alternada. La cual converge. ¿Por qué converge? Tendremos que hacer un paréntesis y explicar que cuando la serie alternada hay un criterio adecuado para esto que se llama criterio de Leibniz.
que funciona, voy a insistir sobre esto, de que la serie tiene que ser alternada. Les voy a mencionar rápido qué dice ese criterio de Leibniz. Me dice que si tengo una sucesión, voy a explicarlo como que la sucesión empezara en 1, con n igual 1, quiero decir. Tengo una sucesión que es positiva, que es decreciente, y que converge a 0, entonces la serie alternada, la alternancia signo viene dado por una cosa del tipo menos 1 elevado a n. Aunque en este caso le vamos a poner menos 1 a n más 1, solamente para que empiece con un término positivo. Así que tengo a1, menos a2, más a3, menos a4 y así. Esa converge. Eso me dice el criterio de Leibniz. Bueno, para tener una serie como la que está escrita aquí alternada y pedirle que sea convergente, bueno, para que sea alternada tendría que pedir que la suma sea positiva, así que la condición positiva es razonable. Si esto converge, bueno, el término general tiende a 0, en ese caso me puedo olvidar del menos 1 elevado a n más 1 y pedir que la sub n tienda a 0, así que la tercera condición es razonable también. Así que lo único, digamos, extra, y que puede ser un poco más difícil según el caso, es pedirle a esa sucesión que sea decreciente. Es como lo extra que aparentemente no es pedir demasiado y que me va a garantizar que la serie alternada sea convergente. Eso es lo que ustedes usan en este caso particular. Igual es importante que ustedes vayan a la bibliografía y revisen este criterio con algo más de detalle. Para cerrar la clase de hoy, vamos a pasar a un par de ejercicios. Dice, determine el intervalo de convergencia. Es decir, ya no es solamente el R mayúsculo, son todos los valores de X para los cuales las series de potencias convergen. La respuesta viene dada por un intervalo. En el caso podría ser un punto, podría ser un intervalo, podrían ser todos los reales. En el caso del intervalo, digamos, acotado, podría ser abierto por un lado y cerrado por el otro, podría ser abierto, podría ser cerrado. Eso es lo que ustedes tienen que verificar ahora, para lo cual van a tener 10 minutos, comenzando ahora. Bien, pasamos a la solución de estos ejercicios. Para el primero, vamos a usar la estrategia anterior. Bueno, ustedes pueden, tomar solamente el coeficiente, calcular el límite de a sub n más 1 sobre a sub n en valor absoluto y después invertir igual que antes. O para ser consecuente con lo que hicimos anteriormente, vamos a tomar todo esto más el criterio de la razón usando un valor absoluto. Como me han ocupado la notación a sub n, vamos a llamar como b sub n a todo. Incluido el x menos 5 elevado a n. Entonces vamos a dividir dos consecutivos, b sub n más 1 sobre b sub n en valor absoluto. No hay límite todavía, simplemente quiero ver qué es lo que aparece. Entonces tengo que anotar el término n más 1. Por el término n invertido. Se simplifica, como siempre, lo x menos 5 a la n. No hay problema con eso. El resto tiene un menos 1 a la n que no se va a anotar al momento del valor absoluto porque se van a hacer factores 1 y el otro es positivo. Así que me queda
En valor absoluto, esto sería n sobre n más 1 por el valor absoluto de x menos 5. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de esta cosa es valor absoluto de x menos 5. Esto tiene que ser menor que 1 para asegurar convergencia vía criterio de la razón, que es básicamente lo que estamos usando todo este tiempo. Entonces vamos a los extremos. Van a ser 4 y 6. Para x igual 4, me queda la serie, bueno, acá sería un menos 1 a la n, por otro menos 1 a la n, me queda la serie armónica. Esa diverge. Para x igual 6, me quedaría, bueno, 1 elevado a n, que es 1, así que sería menos 1 a la n sobre n. Y esta converge por el criterio de Leibniz que habíamos mencionado anteriormente. Entonces el intervalo de convergencia va a ser desde 4 hasta 6, eso ya lo sabíamos, pero 4 queda fuera del intervalo y el 6 queda dentro. Vamos con el segundo. Vamos con el segundo. Ustedes en cualquier momento preguntan si necesitan algo, pero mientras vamos al segundo, para lo cual usamos la misma estrategia de antes. Ahora abajo raíz de n por 2 a la n, arriba de aquí a la n. Así que al calcular b sub n más 1 sobre b sub n, para absoluto, aquí a la n más 1. Término n más 1, y ahora viene el término n invertido. Aquí puedo simplificar lo que le queda a la n y el 2 a la n. Lo que tiene raíz es positivo, así que esto es raíz de n sobre n más 1 por x en valor absoluto sobre 2. Cuando n tiende a infinito, esto tiende a... Dentro de la raíz tiende a 1, así que ese factor con raíz incluido tiende a 1, así que me queda valor absoluto de x sobre 2. Por el criterio de la razón, esto tiene que ser menor que 1. Así que el valor absoluto de x tiene que ser menor que 2. Así que tengo los extremos. El centro de la serie de potencia es 0, así que los extremos van a ser más y menos 2. Para x igual a 2, me queda la serie de 1 sobre raíz de n. Esta serie, bueno, diverge, que es una serie P. Y P es un medio. Para x igual a menos 2, me queda la serie alternada. Y de nuevo, gracias al criterio de Leibniz, esto va a ser convergente. Así que nuestro intervalo de convergencia va desde menos 2 hasta 2. El menos 2 queda dentro del intervalo y el 2 queda fuera.
Entonces, básicamente, estos son como los pasos que uno normalmente realiza para determinar el intervalo de convergencia de una serie de potencias, que es lo que tenemos que ir practicando, digamos, a partir de la clase de hoy. Como siempre, bueno, si tienen alguna duda, ustedes van avisando. Y ya como cerrando lo que tiene relación con la clase de hoy, bueno, no queda agradecido la atención de ustedes y nos estamos encontrando en una próxima clase.